Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a los que están aquí conectados. Bueno, vamos de nuevo. Bienvenida a la charla del día de hoy. Como saben, este mes estamos en el módulo de infectología pediátrica en el grupo de interés en pediatría. Hoy vamos a hablar del COVID, un tema muy importante y de gran relevancia hoy en día en la población pediátrica, y contamos con la participación de un invitado especial, el doctor Iván Gutiérrez. Él es infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría de México. Así que, doctor, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿cómo va? No, a ustedes y bueno, nada, muy motivados, los felicito por la iniciativa, Daniela, que tiene una tremenda presentación y pues nada, quedamos muy atentos aquí. Y el día de hoy la charla va a estar a cargo de Daniela Marulanda. Ella es interna de último semestre de Medicina en la Universidad del Rosario y miembro activo del grupo de pediatría. Entonces, doy la palabra a Daniela cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela. Yo soy interna de 12º semestre de la Universidad del Rosario y hoy vamos a hablar de COVID en pediatría. Bueno, entonces estos son los temas que pretendo abordar a grandes rasgos, un poco en cuanto al contexto, generalidades, fisiopatología, epidemiología, transmisión, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, un pequeño abrebocas sobre el SIMSTAC o síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a COVID-19, clasificación para clínicos e imágenes, manejo y el egreso. Bueno, un poco en cuanto al contexto, entonces pues recordemos que desde diciembre del año pasado empezaron a presentarse algunos casos en China reportados como una neumonía de etiología desconocida, que posteriormente se les atribuyó a ser causados por el SARS-CoV-2. El primer caso reportado fue el 18 de diciembre de 2019 en Wuhan, China. Posteriormente, el 13 de enero del 2020, se presentó el primer caso en Tailandia, siendo este el segundo país afectado. Luego, el 20 de enero, se reportó el primer caso en un paciente pediátrico en China. El 6 de marzo fue reportado el primer caso en un paciente adulto acá en Colombia. El 11 de marzo, la OMS declaró emergencia sanitaria y el 8 de mayo se presentó la primera muerte en un paciente pediátrico por el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID. Bueno, se consideró entonces que la vía probable de transmisión al humano había sido por contacto con animales exóticos o de mar en el mercado local de Wuhan y que posteriormente se había diseminado a nivel mundial. Se realizaron algunos análisis filogenéticos que evidenciaron que el murciélago y el pangolín, que son los animalitos que vemos a mano derecha, son los huéspedes primarios de COVID-19 y que por medio de la ingesta de estos animales o a través de algunos animales del mar nos pudiésemos infectar los humanos. Bueno, en cuanto a algunas generalidades, hasta el momento se han reportado 7 tipos de coronavirus que... SARS-CoV, lo del COVID. Sí. ¿Aló? Bueno, en cuanto a el COVID-19, pues el SARS-CoV-2, se han reportado hasta el momento 7 tipos de coronavirus que generan enfermedad en los humanos. El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los Coronaviridae del género beta coronavirus, del cual también hacen parte el SARS-CoV, que fue un virus que surgió en el sudeste asiático, y digamos que tuvo aproximadamente 9.000 contagios, de los cuales 6.9% correspondían a población pediátrica. Dentro de este género también tenemos el MERS-CoV, que fue un virus que surgió en el 2012 en el Oriente Medio y que tan solo el 2% realmente fueron casos pediátricos. El resto de los coronavirus se han asociado a infecciones leves del tracto respiratorio, croup, bronquiolitis. Aquí en esta imagen podemos ver como tal el SARS-CoV-2.
recordemos, es un virus ARN monocatenario que contiene una capa lipídica a su alrededor. Dentro de todas las proteínas que expresa, una de las que cobra mayor importancia es la glicoproteína S o spike. Esta es una glicoproteína transmembrana esencial para la invasión celular, dado que lo que va a hacer es que se va a adherir a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una proteína que se expresa en diferentes órganos como riñón, corazón, alveolos y tracto gastrointestinal, y de esta manera va a ingresar a la célula. Entonces, ya un poco en cuanto a la fisiopatología, podemos ver en estas imágenes que lo que va a ocurrir es que el virus va a ingresar y mediante la unión de la glicoproteína S con la ECA2 va a ingresar a la célula a través de dos proteasas, la serinproteasa transmembrana tipo 2 y la catepsina L. Una vez se encuentra dentro de la célula, se va a desprender de su nucleocápside y va a utilizar los ribosomas de la célula para empezar a replicarse. Posteriormente va a salir de la célula para continuar infectando a las otras. Entonces, todo esto nos lleva a una respuesta inmune innata, pero esta respuesta va a depender si tenemos un sistema inmune competente o no. Si tenemos un sistema inmune competente, este va a evitar la replicación del virus y lo va a eliminar. Por el contrario, si tenemos un sistema inmune no muy competente, lo que va a generar es que va a haber una continuidad en esta replicación viral, va a haber daño de los tejidos, sobre todo de aquellos que expresan la ECA2, y va a haber una sobreexpresión de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, tales como interleuquina 1B, la interleuquina 2, la 6, la 7, la 8 y factor de necrosis tumoral. Digamos que hay varios artículos que encontré que comparan esta patología con el síndrome de activación macrofágica, dado que en ambos hay una elevación importante de citoquinas proinflamatorias, hay una elevación de la PCR, de la ferritina, siendo como tal una patología, digamos que las dos comparten que hay una ausencia en la modulación de la inflamación. Entonces, creo que todos hemos visto que hay bastantes diferencias en cuanto al compromiso entre el paciente pediátrico y el paciente adulto. En la imagen aquí de la derecha podemos ver más o menos como las 5 teorías de las cuales les voy a hablar. Entonces, la primera es la teoría sobre infecciones respiratorias frecuentes. Hay que tener en cuenta que los menores de 5 años tienen aproximadamente 5 o más infecciones respiratorias al año y que tienen aproximadamente 40 días con estas infecciones. Y como habíamos visto previamente, los coronavirus, algunos de ellos se asocian a infecciones respiratorias altas leves. Entonces, algunos autores consideran que puede haber una respuesta adaptativa ante el virus, ante esta infección por el SARS-CoV-2, dado que puede compartir algunos aminoácidos, hasta el 30%, con el resto de los coronavirus. Asimismo, se ha visto que en pacientes, que los pacientes pueden tener inclusive una coinfección viral con otros virus, lo que genera una competencia, por decirlo de alguna manera, entre ellos interfiriendo el uno con el otro con su replicación. En uno de los artículos encontré que un autor de apellido Kim, en conjunto con otros autores, hicieron un reporte sobre pacientes pediátricos en California del Norte, en donde evidenciaron que hasta el 20% de los pacientes positivos para SARS-CoV-2 tenían una coinfección con otro virus. Bueno, otra de las teorías es una menor expresión de la ECA2 en los neumocitos tipo 2 y de la serinproteasa transmembrana tipo 2 en los neumocitos tipo 1. Hubo un estudio en donde los autores lo que hicieron fue que estudiaron el tejido pulmonar en pacientes de 30 semanas, de 3 años y de 30 años, y lo que hicieron fue que evidenciaron que la expresión de la ECA2 aumentaba conforme aumentaba la edad. Y en relación a esta teoría también se cree que cuando el SARS-CoV-2 tiene contacto con la vía aérea pediátrica,
Esto genera una regulación a la baja, lo que hace que haya una menor expresión de estos receptores, que es lo contrario a lo que pasa con los pacientes adultos, sobre todo pacientes con comorbilidades como EPOC o hipertensión arterial, en donde al parecer hay una regulación a la alta. En cuanto a la teoría sobre la respuesta mediada por TH2, que es una respuesta que vemos en los pacientes, por ejemplo, con asma, se ha visto que hay una reducción en la expresión de la ECA, de la ECA2 en el tracto respiratorio, y que incluso se puede asociar a una respuesta protectora por la eosinofilia que presentan estos pacientes. Sin embargo, se ha visto bastante debatido este tema porque hay otros autores que consideran realmente que el asma, por ejemplo, es un factor de riesgo para malos desenlaces. Otras de las teorías que se están estudiando es la posibilidad de que hayan reacciones cruzadas con vacunas. Por ejemplo, la vacuna del sarampión paperas rubeola parece que puede estimular y madurar las células NK y los linfocitos T citotóxicos y de esta manera ser un poco protectora en algún porcentaje cuando se presenta un paciente que tiene una infección por SARS-CoV-2. El hecho también de que el sistema inmune del paciente pediátrico tenga una mayor adaptabilidad, una mayor actividad, y el hecho de que tengan menor exposición a factores de riesgo que puedan afectar como tal el epitelio y generar una inflamación crónica, son pues algunas de las teorías que se están manejando para encontrar estas diferencias. Ahora, en cuanto a la epidemiología actual, hasta el 24 de octubre se habían reportado 42.7 millones de casos en el mundo. Colombia ya había superado el millón de casos. Creo que hasta ayer habían 1.033.000 casos reportados y hay reportadas hasta el día de ayer 30.500 muertes acá en Colombia. Aquí en este mapa podemos ver como a grandes rasgos los países con mayor cantidad de casos reportados y digamos que estos se ven con los colores más intensos. El vino tinto es como el color más intenso y como vemos pues Colombia es uno de estos países. En esta tabla podemos ver con números ya como tal, los países con más casos reportados a nivel mundial, siendo Estados Unidos el primer país, con más de 8.800.000 casos, seguido de India y de Brasil, pero como vemos, Colombia está en el 8º lugar hasta el 24 de octubre. En esta otra tabla podemos ver el número total de muertes por SARS-CoV-2, siendo nuevamente Estados Unidos el primer país con más de 230.000 casos de muertes reportadas, seguidos en este caso de Brasil y posteriormente de la India, pero Colombia sigue estando en un puesto bastante cercano, en el puesto número 11. Ya hablando un poco más específico con respecto a la población pediátrica, hasta el 24 de octubre en Colombia habían 77.159 casos pediátricos acumulados, lo que corresponde a 7.7% del total de los casos reportados. En comparación a otros datos mundiales, el compromiso en general de la población pediátrica oscila entre el 2.1 y el 7.8%, digamos que estamos un poco como en el rango esperado. De estos, 1.226 casos han requerido hospitalización, lo que corresponde a un 1.6% de los casos, y se han reportado 142 muertes en pacientes pediátricos. En esta tabla obtenida del Instituto Nacional de Salud podemos ver cuál ha sido como el comportamiento en el reporte de casos diarios desde el 27 de febrero hasta el 24 de octubre, siendo las rayitas azules los pacientes adultos y las rayitas cafés los pacientes menores de 18 años. Como les mencionaba, la población pediátrica corresponde al 7.7%. En esta otra tabla podemos ver la distribución en cuanto al género y al grupo etario. Entonces, si nos fijamos, pues podemos ver que en la población menor de 1 año hay un
una ligera diferencia como un poco más significativa, en donde vemos que se afectan un poco más los pacientes masculinos, dado que corresponde a un 53% versus 46% de los pacientes femeninos. Que es el caso contrario a lo que ocurre en los pacientes entre 16 y 17 años, en donde se ven más afectadas las pacientes mujeres en un 52% versus los hombres en un 47%. Sin embargo, en general, se puede ver en esta tabla ha afectado de forma casi homogénea a ambos géneros, tanto en el resto de la población pediátrica como en los adultos. En esta otra tabla podemos ver que también están clasificados por grupo etario, pero en este caso nos muestran el porcentaje de pacientes recuperados, que se ven como en el color verde, los pacientes hospitalizados, que se ven en amarillo, los hospitalizados en UCI, que se ven con un colorcito rojo, y los fallecidos en color morado. Podemos ver entonces que los menores de 1 año son los pacientes que han requerido mayor hospitalización, hasta un 10%, aunque también vemos que en el grupo de los pacientes entre 1 y 5 años han requerido también bastante hospitalización, hasta en un 2.2%. Pero si vemos el resto de los grupos, realmente varía la hospitalización entre 0.8 y 0.7%. Vemos también que en el grupo de los pacientes menores a 1 año, estos son los que han requerido mayor cantidad de hospitalización en UCI, hasta un 0.9%, y que los demás grupos realmente no han tenido tanto requerimiento de hospitalización en UCI, dado que el porcentaje varía entre 0 y 0.1. Y nuevamente este grupo es el más afectado en cuanto a la mortalidad, reportada como un 0.5% en comparación a los demás, que también oscila entre 0 y 0.1%. Entonces, ya hablando un poco en cuanto a la transmisión, digamos que esta ocurre mediante la inhalación o el contacto con mucosas de las gotas infectadas del virus, y estas pues pueden ser generadas a través de estornudos, tos o el habla. Se ha estimado que el R0, que es básicamente el número de individuos que pueden transmitir la infección directamente a la población general, oscila entre 1.4 y 3.9. Como punto de comparación podemos tener que el R0 del H1N1 era 1.2, entonces en comparación pues es un poco más elevado, lo que genera o lo que nos dice que hay una mayor transmisibilidad. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, según el consenso colombiano, se ha definido que los menores de 3 meses, los inmunocomprometidos, ya sea por un inmunocompromiso primario o secundario, los pacientes con obesidad, con enfermedades congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad renal crónica, enfermedades neuromusculares, la diabetes y la desnutrición, son algunos factores de riesgo que debemos considerar cuando tenemos un paciente con una sospecha o una confirmación de infección por SARS-CoV-2. En Estados Unidos, al 31 de julio, habían aproximadamente 391.000 casos reportados en menores de 21 años y se habían reportado aproximadamente 121 muertes. Ellos lo que analizaron es que de estas 121 muertes, el 75% de los casos tenían al menos una comorbilidad de base y que hasta el 45% tenían 2 o más comorbilidades. Y que de estas comorbilidades la más frecuente era la patología pulmonar, que correspondía a un 28% de los pacientes, que el 27% de ellos tenían obesidad, que 22% de ellos tenían algún grado de déficit neurológico y que hasta el 18% de los pacientes tenían una condición cardiovascular de base. Estos son otros factores de riesgo establecidos por el CDC para enfermedad severa, por SARS-CoV-2, en donde se pueden destacar en esta tabla pues el tabaquismo, por ejemplo, y la anemia de células falciformes. Ya entrando un poco en cuanto a las manifestaciones clínicas, se ha visto que el periodo de incubación tiene un promedio de 2 a 14 días y que el inicio de los síntomas se produce el tercer y el séptimo día post-exposición. Es una patología realmente con un espectro muy amplio de signos y síntomas, que puede ir desde el paciente asintomático hasta el paciente con SDRA, con falla multiorgánica o inclusive hasta la muerte.
En Estados Unidos se realizó un estudio con 5.188 pacientes entre 0 y 9 años y 12.689 pacientes entre 10 y 19 años. Se vio que en los pacientes entre 0 y 9 años, lo más, digamos, el signo más predominante era la fiebre en un 46%, seguido de la tos, que era un 37%, y la cefalea, que correspondía a un 15%. Mientras que en el grupo de 10 a 19 años, lo predominante era la cefalea en un 42%, la tos en un 41% y la fiebre en un 35%. Entonces, teniendo en cuenta todo este espectro de manifestaciones clínicas, pues lo que acabamos de mencionar es realmente lo que le sucede a la mayoría de los pacientes. Sin embargo, desde hace un tiempo hay un porcentaje de pacientes que presentan un síndrome que actualmente se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID-19, o SIMSTAC, o MISC por sus siglas en inglés. Y todo esto surgió porque en el Reino Unido y posteriormente en otros países se empezaron a presentar algunos casos similares a la enfermedad de Kawasaki, pero estos pacientes tenían la particularidad que eran positivos para COVID. Entonces, se empezaron a preguntar si la enfermedad de Kawasaki y el SIMSTAC era lo mismo. Comparten algunos criterios similares, la fiebre prolongada, la conjuntivitis, pero no era muy claro. Y además porque llamaba la atención que los signos y síntomas predominantes de estos pacientes eran gastrointestinales. Entonces, esta tabla la saqué de un reporte de caso que se realizó en Estados Unidos, en donde estudiaron 186 pacientes con este síndrome. Podemos ver que cada uno de los, que también lo dividen según el grupo etario, lo dividen menores de 5 años, pacientes de 5 a 12 años y pacientes de 13 a 20 años. Siendo cada uno, los de menores de 5 años en un color más claro y el color vino tinto, digamos, en los de 13 a 20 años. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta que los signos y síntomas predominantes de estos pacientes eran gastrointestinales, teniendo un compromiso superior en todos los grupos etarios por encima del 90%. Vieron también que los síntomas respiratorios, si bien en los pacientes más grandes, en los mayores de 13 años, constituía el 87% y eran signos y síntomas predominantes, en los pacientes menores de 5 años realmente no era tan frecuente. En cuanto a los signos y síntomas o al compromiso hematológico, se dieron cuenta que era frecuente en los mayores de 5 años, no tanto en los menores, pero también era frecuente, y que en cuanto a el compromiso mucocutáneo era mucho más frecuente en los niños menores de 12 años y mucho menos infrecuente en los mayores de 13 años. En cuanto al compromiso cardiovascular, pues realmente vieron que los pacientes mayores de 13 años era bastante frecuente este compromiso. Y en esta tabla podemos ver también que también está dividido igual por grupo etario, pero vemos un color un poco más oscuro, como vino tinto o café, en donde ese es el promedio de la cantidad de pacientes. Y podemos ver que la linfopenia era bastante frecuente, sobre todo en los mayores de 5 años, que la PCR también estaba bastante elevada y tenía un compromiso bastante importante en todos los grupos etarios, que sobrepasaba inclusive el 75%, que la hipoalbuminemia también era bastante frecuente en todos los grupos etarios, sobre todo en los mayores de 5 años, y que el BNP también se veía bastante elevado, sobre todo en los pacientes entre los 5 y los 12 años. Entonces, digamos que por todos estos hallazgos que empezaron a ver en el Reino Unido y después a nivel mundial, la OMS, el CDC y el Royal College de Pediatría definieron el síndrome inflamatorio sistémico temporalmente asociado a COVID.
Digamos que cada uno de estos lo clasificó a su manera, pero es importante tener en cuenta que todos tienen en común la fiebre, el compromiso orgánico y la confirmación de la infección por SARS-CoV-2 y la exclusión de cualquier otra patología que pudiese causar este choque. Entonces, acá el consenso colombiano se rigió por los criterios brindados por la OMS y definió entonces el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID como pacientes entre 0 y 18 años que se presenten con fiebre y reactantes de fase aguda elevados por 3 o más días y que presenten dos de los siguientes: conjuntivitis nota o rash, o signos de inflamación mucocutánea, ya sean boca, pies o manos; hipotensión o choque; signos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o alguna anormalidad o hallazgo en la ecocardiografía o con elevación del ProBNP; evidencia de coagulopatía y síntomas gastrointestinales agudos. Y es muy importante ver aquí en la parte inferior que ellos, digamos que los tres, tanto la OMS como el CDC, como el Royal College de Pediatría, incluyen que debe tener una prueba positiva para COVID y debe excluir otras entidades que puedan causar este choque. En cuanto a la OMS, esta digamos que incluye que sea ya sea una PCR, que sea serología o que sea un contacto con un paciente positivo para COVID-19. Entonces, en cuanto a las características, y dentro de este mismo reporte que les comento de los 186 pacientes, se evidenció que la edad promedio de los pacientes era aproximadamente los 8 años, que el 62% de los pacientes comprometidos eran de sexo masculino y que en cuanto a la raza, esta patología comprometía más a los pacientes hispanos. En este estudio estos correspondían al 31%, la raza negra correspondía al 25% y las pacientes de raza blanca a un 19%. Y una cosa que llamaba bastante la atención con respecto a este síndrome es que los niños frecuentemente tenían una PCR para SARS-CoV-2 negativa, pero cuando les hacían una serología posteriormente, esta evidenciaba que sí había habido como tal una infección. En este reporte de 783 pacientes, se evidenció que el 60% de los pacientes tenían una serología positiva, pero una PCR negativa, que el 34% de los pacientes tenían serología y PCR positiva y que un 5% tenían ambas cosas negativas. Digamos que en ese caso se consideró que era COVID por un contacto. Y esto de la serología fue lo que empezó a hacer sospechar que como tal el SIMSTAC no era una patología aguda relacionada con replicación viral, sino que se trataba más de una respuesta inmune postinfecciosa. Entonces, fue entonces cuando empezaron como a estudiar la fisiopatología de lo que ocurría en estos pacientes. Y algunas de las teorías que hay hasta el momento es que hay una cosa que se llama NET, que son básicamente unas trampas que forman los neutrófilos. Y estas son redes de histonas, de gránulos, de proteínas y de enzimas que tienen como función principal atrapar y como ayudar a eliminar los diferentes patógenos. Sin embargo, cuando esto se ve sobreestimulado, pueden llevar a una inflamación sistémica no controlada y estos se han visto bastante asociados a estados inflamatorios, proinflamatorios y protrombóticos, como la sepsis, la trombosis y la falla respiratoria. Otra de las teorías que se está manejando para definir qué es lo que pasa en cuanto a la fisiopatología en los pacientes con SIMSTAC es que parece que la carga viral está relacionada con el bloqueo de la respuesta del interferón tipo 1 y tipo 3. Entonces, en esta imagen podemos ver que en la gráfica que está a mano izquierda hay un comportamiento de un paciente con una enfermedad leve. Entonces vemos que hay una carga viral esperable, que hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias,
pero hay una respuesta rápida al interferón que sobrepasa esta respuesta inflamatoria, estas citoquinas preinflamatorias, y entonces esto va a llevar a que haya un aclaramiento viral rápido y así haya un control como tal de la infección. Mientras que en el caso contrario, en la imagen que vemos a mano derecha, en este caso vemos que hay una carga viral muy elevada. Esto lo que va a generar es una respuesta inflamatoria muy rápida, más rápida inclusive que la respuesta del interferón, hace que además esta sea un poco más lenta, haciendo entonces que haya un aclaramiento viral más lento y hace que los factores proinflamatorios sobrepasen esta respuesta al interferón, llevando a que haya más inflamación y haya una enfermedad severa donde incluyen el MISC o pues el SIMSTAC. Entonces, por esa razón, digamos que hay varias cosas que se empezaron a preguntar si realmente la enfermedad de Kawasaki y el SIMSTAC eran lo mismo. Entonces, si bien hay varios componentes que comparten, como la fiebre, el exantema, la conjuntivitis, el edema en manos y pies, y que en verdad uno mira los criterios de la OMS del SIMSTAC, uno ve que son muy similares a los criterios de Kawasaki. Pero también hay muchos datos que nos hacen pensar que no es lo mismo, como por ejemplo la edad de presentación, siendo en SIMSTAC mucho más frecuente en escolares y adolescentes, mientras que el Kawasaki es pues casi que predominante o en más de un 80% en menores de 5 años, que los pacientes con SIMSTAC presentan linfopenia y elevación de BNP, que eso no es muy frecuente en la enfermedad de Kawasaki, y la raza también es bastante diferente, siendo el SIMSTAC mucho más frecuente en pacientes hispanos, mientras que el Kawasaki, pues digamos que el predominio en pacientes con población asiática es muchísimo mayor. Entonces, el consenso colombiano nos sugiere clasificar a los pacientes según la gravedad. Entonces vamos a clasificar como pacientes asintomáticos a quienes no tengan signos o síntomas y cuente con una radiografía de tórax normal. Vamos a clasificar como pacientes leves a los que tengan signos o síntomas de infección aguda respiratoria como fiebre, fatiga, mialgias, pero tengan ausencia de cambios a la auscultación pulmonar. Como graves a pacientes que tengan desarrollo rápido de síntomas respiratorios y que tengan al menos uno de los siguientes: cianosis central, saturación de oxígeno menor a 90% cuando se está por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que básicamente traduce que el paciente requiere oxígeno suplementario, que el paciente se presente con quejido, con aleteo nasal, con tirajes supraesternales, con retracción torácica severa, que tenga dificultad o incapacidad para alimentarse, que cursen con alteración del estado de conciencia, convulsiones, que tenga taquipnea severa, o que en los gases veamos que hay una PO2 menor a 60 o que tenga una PCO2 mayor a 50. Y finalmente vamos a clasificar como críticos a los pacientes que tengan una progresión a SDRA o a falla respiratoria, o a quienes cursen con choque séptico, encefalopatía, lesión miocárdica o lesión renal aguda. Entonces, teniendo eso en cuenta, el consenso nos sugiere este algoritmo en donde si tenemos un paciente con sospecha de infección por SARS-CoV-2, debemos tener en cuenta la cantidad de días que lleva asintomático. Entonces, si tenemos un paciente que tiene síntomas hace menos de 10 días, en este caso está indicado tomar una PCR. Si esta es positiva, pues confirmamos el diagnóstico. Si es negativa, pero seguimos con una alta sospecha diagnóstica de que sea infección por SARS-CoV-2, se puede repetir entonces la prueba a las 48 o 72 horas posteriores a la primera muestra. Y por el contrario, si lleva más de 10 días sintomático, debemos solicitar tanto PCR como serología. Y evaluar pues de acuerdo a los resultados. Entonces, si tenemos una PCR y una serología positiva, pues tenemos el diagnóstico. Si tenemos un paciente que tiene una PCR positiva y una serología negativa, también vamos a considerarlo como un caso positivo. Si tenemos ambas pruebas negativas, en este caso puede ser descartado o podemos, si tenemos una gran sospecha, podríamos repetir la prueba a las 72 horas.
Y en caso de que tengamos una PCR negativa con una serología positiva, tenemos que evaluar la serología. Si tenemos una IgM positiva con una IgG negativa, en este caso podríamos pensar que hay una infección aguda, mientras que si es la G la positiva y la M la negativa, o en una infección antigua. En este otro algoritmo, el consenso básicamente lo que hace es que nos indica qué paraclínicos, o nos sugiere qué paraclínicos debemos tomar según la gravedad. Entonces, a los pacientes con síntomas leves o pacientes asintomáticos les podríamos dar salida con recomendaciones, signos de alarma, tomar, digamos, la prueba, indicación de aislamiento. En este punto, pues es importante tener los factores de riesgo que vimos previamente para así determinar qué pacientes requieren o no hospitalización u observación. En los pacientes clasificados como graves pero estables, que es lo que vemos aquí en la mitad, en estos pacientes la idea es pedirles hemograma, PCR, radiografía de tórax y pruebas para detección de la infección. Los hemocultivos, digamos que están, dependerán de si realmente sospechamos una coinfección bacteriana o no. Y en cuanto al paciente crítico o a los pacientes graves pero con deterioro, estos deberían ser hospitalizados en UCI y la idea es solicitar todo lo anterior que le pediríamos a un paciente grave pero estable, más LDH, función renal y hepática, uroanálisis, un electrocardiograma, hemocultivos, gases arteriales y una imagen del tórax. Y en este caso sugieren que pidamos la PCR múltiple anidada, que es como el film array respiratorio. Y pues ya varios de estos, digamos que ya contienen como tal el SARS-CoV-2 con otros virus y bacterias. Y en este otro algoritmo, el consenso dice, pues básicamente nos sugiere qué hacer cuando tenemos un paciente con 3 días de fiebre o más y al menos 2 de las siguientes: rash, síntomas gastrointestinales, choque, edema, cambios en la mucosa oral, conjuntivitis, linfadenopatías o síntomas neurológicos. Entonces, si tenemos un paciente que cumple estos criterios, debemos preguntarnos si el paciente está cursando con un choque de etiología no clara. En caso de ser así, entonces debemos pedir un hemograma, electrolitos, PCR, radiografía de tórax y alguna prueba diagnóstica para SARS-CoV-2. En caso de que tenga PCR, BCG elevada, linfopenia, trombocitopenia, hiponatremia, neutrofilia o hipoalbuminemia, entonces ahí sí deberíamos continuar con los estudios de segundo nivel, como el BNP, la procalcitonina, troponinas, ferritina, uroanálisis, triglicéridos, hemocultivos, urocultivo, ecocardiograma y electrocardiograma. Hablando un poco ya como tal de las pruebas diagnósticas, tenemos a grandes rasgos 3 formas de realizar el diagnóstico. La PCR, pues la RT-PCR, la reacción en cadena de polimerasa de transcripción reversa, es el gold estándar. Esta prueba lo que hace es que detecta la secuencia como secuencias únicas del ARN mediante la amplificación de esos ácidos nucleicos. Y esta puede ser obtenida mediante lavado bronquial alveolar, donde se tiene una especificidad del 93%, mediante aspiración bronquial o esputo, que tiene una especificidad de 72%, el hisopado nasal, que es creo que uno de los más frecuentes que vemos nosotros, de 63%, y tiene una sensibilidad de un 80% aproximadamente. Y en cuanto a la serología, esta es una prueba que tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 90%. Con respecto a la tercera forma de diagnóstico, este es el cultivo viral, pero este, pues primero no se recomienda de rutina, se ve un poco más su utilidad en estudios y en caso de que haya una sospecha de reinfección, pero pues acá en Colombia inclusive creo que no se realiza. En esta tabla podemos ver como tal el comportamiento de la PCR y de las inmunoglobulinas o de la serología con respecto al tiempo. Entonces, en color azul podemos ver la PCR por hisopado y como vemos, esta puede ser incluso detectable antes del inicio de los síntomas, pero digamos que no es muy frecuente que haya esta detección. Una vez han empezado los síntomas,
este va a tener un pico durante la primera semana y posteriormente va a ir disminuyendo y más o menos a la tercera o cuarta semana se va a volver indetectable. Esto es en la mayoría de pacientes, porque al parecer en los pacientes que cursan con enfermedad severa puede haber positividad más allá de 3 semanas, pero esto no significa que haya presencia de replicación viral, sino que simplemente hay detección de ese ARN viral. Por eso y por otros factores que es bastante complejo hablar de la reinfección, pero bueno. Ahora, si nos fijamos en las rayitas moradas y las verdes que corresponden a la IgM y a la IgG respectivamente, estas empiezan a tener un ligero aumento a partir de los primeros 5 días, pero tienen realmente su pico a las 2 o 3 semanas. Es por esto que antes de 10 días no se pide serología, sino PCR. Y posteriormente la IgM empieza a disminuir a la 5ª semana y a la 7ª semana se vuelve indetectable. Y la IgG, digamos que aún no es muy claro cuál es como su persistencia a largo plazo. En cuanto a algunos paraclínicos, pues realmente no, digamos que estos, como vimos anteriormente, no están recomendados cuando tenemos un paciente estable, con ausencia de síntomas y sin alteración de los signos vitales. Pero pues habría que considerarlos en pacientes que tengan factores de riesgo. Entonces se ve que en la mayoría de los pacientes realmente cursan con un hemograma normal, sin embargo, pacientes que presentan linfopenia por debajo de 1000, se ha visto que esto está más asociado a una presentación más severa de la enfermedad. En cuanto a la PCR, pues hasta 1/3 de los pacientes tienen la PCR elevada y el dímero D sí es un factor de riesgo independiente para mortalidad. Ahora, con respecto a las imágenes, específicamente hablando de la radiografía de tórax, los hallazgos más frecuentes son opacidades en región periférica e inferior pulmonar. Sin embargo, se ha visto que entre un 44 a 66% de la radiografía. Típico caso AMIR, típico caso USMLE, típico caso lo que ustedes quieran, un paciente. Señor doctor. Bueno, entonces, en cuanto a la radiografía de tórax, decía que hasta el 66% de las radiografías pudiesen ser normales, cuando en realidad se ve alguna alteración que sí se logra visualizar mediante un ataque. Entonces, en esta primera imagen vemos al lado izquierdo una radiografía del tórax que se ve, pues, normal, pero al lado derecho vemos que en la TAC sí se ven bastantes opacidades redondeadas, en vidrio esmerilado y que son multifocales. En cuanto a la ecografía de tórax, algunos autores la han recomendado, dado que es un examen pues, que es costo efectivo, que es rápido, que no hay que someter al paciente a radiación, pero pues se sabe que es una técnica que es bastante operador dependiente y que si bien permite evidenciar alteraciones periféricas, no es posible valorar un poco el parénquima como más central. Entonces, por lo tanto, una de las mejores opciones es solicitar una tomografía de tórax. Este examen pues somete al paciente a radiación, pero es el examen recomendado para pacientes con presentación grave en deterioro o crítica. Uno de los hallazgos más frecuentes son las opacidades en vidrio esmerilado que se presentan de forma bilateral, periférica, con o sin consolidación. Estos hallazgos que les acabo de mencionar tienen una sensibilidad del 72 al 97% y especificidad del 5 al 25% para predecir que el paciente cumpla con una infección por SARS-CoV-2. También es frecuente ver engrosamiento septal, interlobular y broncograma aéreo. Y es bastante frecuente ver estas alteraciones en lóbulos inferiores y porciones posteriores pulmonares. Entonces, en esta segunda imagen, podemos ver que en la imagen A se ve una radiografía de tórax con algunas opacidades en lóbulos superiores, en lóbulo superior derecho, donde están ahí las flechas. Y en las imágenes B y C se ve un TAC en donde vemos imágenes en vidrio esmerilado, con una distribución multifocal, que es de forma bilateral y que tiene una distribución periférica. También se ve zonas de engrosamiento septal
conocido como patrón empedrado. Y en esta imagen de acá vemos que en esta TAC podemos ver tanto vidrio esmerilado, bilateral y multifocal, como áreas de consolidación, sobre todo en el tórax izquierdo. En esta tabla nos muestran como la prevalencia de los diferentes hallazgos imagenológicos en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Entonces podemos ver que el vidrio esmerilado es el hallazgo más frecuente, pudiendo verse hasta casi un 100% de los pacientes, seguido del patrón empedrado, que se ve hasta en un 89% de los pacientes, y que la distribución más frecuente es ver anormalidades bilaterales, periféricas, posteriores, y que afectan 2 o más lóbulos. En este artículo que referencio acá en la parte inferior, ellos describen como 4 fases de los hallazgos visualizados. Entonces describen una fase temprana, que es menor a 2 días, en donde hasta el 56% de las TAC se pueden ver, pueden ser negativas. Y el resto, las positivas, se puede ver con vidrio esmerilado en un 44%, y solamente el 17% van a presentarse con consolidación. En la fase que va entre 3 a 5 días, se ve mucho más vidrio esmerilado, hasta un 88%, y hasta el 55% pueden presentar consolidaciones. Y que además, en este caso, ya se ve un compromiso bilateral mucho más importante, hasta en un 76%. En la fase que corresponde entre los 6 y los 12 días, también se ve bastante vidrio esmerilado, casi en el mismo porcentaje de en la fase intermedia, pero hasta el 60% se puede ver que tienen consolidación y compromiso bilateral hasta en un 88%. Y ya como tal en la fase de absorción, que está por encima de los 12 días, pues también se puede ver vidrio esmerilado y consolidación. Y digamos que en este artículo también mencionaban que hay algunas teorías sobre las diferencias radiológicas entre la infección por SARS-CoV-2 y algunas otras infecciones virales. Decían que podían tener más compromiso bilateral, una distribución más periférica, mayor producción de virus esmerilado que otros, pero pues es bastante difícil de determinar. Y bueno, ya casi para finalizar, en cuanto al manejo, pues este es uno de los temas más debatidos y más difíciles, dado que pues hay bastantes estudios, pero no hay algo como tal certero hasta el momento. Entonces, hablando primero de los pacientes para manejo en casa, tenemos un paciente con una sospecha de infección por SARS-CoV-2. Tenemos que preguntarnos si el paciente requiere oxígeno suplementario, si tiene intolerancia a la vía oral, si tiene factores de riesgo o está cursando con una enfermedad grave o crítica. En caso de ser así, pues hay que hospitalizar al paciente. De lo contrario, se podría dar egreso con signos de alarma. En caso de, pues como es sospechoso, la idea sería tomar una prueba diagnóstica, y la idea es dar manejo sintomático, orden de aislamiento y pues siempre el lavado de manos, y recalcar el lavado de manos, que es muy importante. En los pacientes menores de 2 años no recomiendan el uso de tapabocas, dado que este grupo etario tiene mayor riesgo de sofocación. Y tanto en el consenso colombiano como en el resto de las guías, recomiendan evitar la interrupción de la inmunización dentro de lo posible, dado que esto es un mayor riesgo para obtener, esto pues sí, conlleva un mayor riesgo de obtener patologías que pueden ser prevenibles mediante vacunas, y porque además por lo que les conté anteriormente, pues las vacunas parece que pudieran ayudar de alguna manera a proteger contra esa infección. Y en cuanto al manejo hospitalario, pues se debería hospitalizar a los pacientes con sospecha o confirmación de enfermedad grave o crítica, pacientes menores de un año, pacientes con cardiopatías congénitas, con enfermedad pulmonar, enfermedad renal, enfermedad neuromuscular, desnutrición grave, inmunodeficiencias o con vulnerabilidad social. Entonces, digamos que en este grupo se va a hacer un manejo más de soporte, un manejo sintomático, manejo de fiebre, líquidos y cómo intentar modular un poco la respuesta inflamatoria. Es importante tener en cuenta que hay que intentar minimizar el riesgo de la transmisión a otros pacientes durante la hospitalización. Y en cuanto a la oxigenoterapia, pues esta está indicada en oxígeno a bajo flujo en los pacientes con hipoxemia leve. Las cánulas de alto flujo pues podrían ser una opción, pero están contraindicadas, dado que son generadoras de aerosoles.
Y en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, pues esta tenemos que considerarla en pacientes con una hipoxemia persistente, que tienen PAFI menores de 200, que tienen necesidad de incrementar ese aporte de oxígeno o que tienen empeoramiento de los signos de dificultad respiratoria. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque se ha asociado que el retraso en la ventilación mecánica invasiva se asocia con mayor mortalidad. Y ahora sí, ya para finalizar, en cuanto a los pacientes con enfermedad crítica o pacientes con SIMSTAC, se han venido estudiando varios medicamentos, la mayoría de estos en pacientes adultos. El objetivo como tal de esta terapia pues es limitar la replicación viral y manejar la respuesta inflamatoria que evidentemente en estos pacientes no está controlada. Entonces lo primero que debemos hacer ante un paciente con choque es estabilizar. La idea es empezar con reanimación hídrica, aunque se ha visto que varios de estos pacientes son refractarios al manejo y que requieren soporte vasopresor y algunos autores recomiendan el manejo con epinefrina como primera línea y si tenemos disfunción miocárdica o algo, pues iniciar con dobutamina. En cuanto a los fármacos como tal, pues ha habido, creo que todos hemos escuchado que recomiendan un manejo y después ya no, como que lo desaconsejan. Entonces, en cuanto a la dexametasona, este es un fármaco que se utiliza en el momento. Su recomendación surgió a partir del estudio Recovery, que fue un estudio que se realizó en pacientes adultos críticos con soporte ventilatorio, y en ello se evidenció que había una reducción en la mortalidad en los pacientes con las características que les acabo de mencionar, que se manejaban con dexametasona, pero no se vio realmente una reducción en la mortalidad en quienes no recibían soporte ventilatorio. Se considera entonces que podría ser beneficioso en los pacientes, por ejemplo, con SIMSTAC, dado que puede ayudar a suprimir un poco la respuesta inflamatoria severa no modulada. La dosis recomendada de este medicamento es de 0.15 miligramos por kilo, máximo 6 miligramos. Con respecto al remdesivir, este es un análogo de nucleótidos. Lo que va a hacer es que va a inhibir la acción del RNA polimerasa y va a llevar a la terminación de la replicación viral. Se ha visto beneficioso en pacientes no críticos, pero el problema es que, por ejemplo, en los casos de SIMSTAC, pues como el problema de estos pacientes no es como tal la replicación viral, sino la respuesta inflamatoria no controlada, pues digamos que este medicamento se ve un poco limitado en estos pacientes. En cuanto al lopinavir y ritonavir, pues estos son inhibidores de proteasa, interrumpen también la replicación viral y su recomendación estuvo basada en una respuesta favorable que se vio cuando se utilizó este medicamento en el 2003 con el SARS-CoV. Sin embargo, los estudios hasta el momento no han demostrado como tal eficacia. En cuanto a la cloroquina y la hidroxicloroquina, se ha visto que este fármaco lo que hace es que altera el pH endosomal y lisosomal y entonces inhibe la replicación viral. Se vio in vitro que era bastante efectivo con el control de la infección viral. Sin embargo, se ha visto que tiene muchos efectos adversos, tiene alteraciones muy importantes en el QT y muchas interacciones medicamentosas, entonces actualmente no se recomienda. En cuanto a la antibiótico terapia, es un tema bastante difícil porque, pues muy debatido, porque en estos pacientes, por ejemplo, críticos o con SIMSTAC, pues estos pacientes pues, se presentan con neutrofilia, reactantes de fase aguda, fiebre, lo que hace muy difícil determinar como tal si hay coinfección bacteriana o no. Entonces, lo que recomiendan es iniciarlos si se considera que hay una sospecha de coinfección bacteriana y en caso de que no mejore, a pesar de tener este manejo, pues suspenderlo. Y ya como tal, en cuanto a la inmunoglobulina, pues dado que el SIMSTAC y la enfermedad de Kawasaki tienen una fisiopatología y manifestaciones clínicas y paraclínicas un poco similares, hay algunos pacientes en los que se han manejado según el protocolo de manejo para Kawasaki. Pero lo que les decía anteriormente, los pacientes, el manejo de esta patología, sobre todo en los pacientes críticos, aún continúa siendo un reto para los infectólogos, intensivistas y para todo el personal que termina manejando a estos pacientes por falta todavía de conocimiento, pues porque hace falta bastante conocimiento de esta patología. Y ahora sí, ya para finalizar, ¿cuándo deberíamos darle egreso a estos pacientes después de haberlos estabilizado? Cuando primero tengamos un paciente afebril por más de 24 o 48 horas, cuando tengamos saturaciones de oxígeno por encima de 90% al ambiente, al menos 12 horas,
cuando no tengamos signos de dificultad respiratoria, cuando tengamos tolerancia a la vía oral y cuando podamos asegurar siempre el cuidado en casa. Y ya, eso es todo lo que tenía para decirles. No sé si hay algún comentario. La muy buena presentación. Te felicito. Muy Gracias. completa. Súper, pues no sé, yo creo que dijiste todo. No sé qué dinámica tengan o si vienen preguntas, lo que ustedes consideren, y yo quedo aquí muy atento. Si hacen preguntas y luego hago comentarios, como quieran, me dicen. Sí, doctor, pues si quiere hacer un comentario general sobre la presentación, mientras las personas, si se animan, pueden ir levantando la mano o pueden escribir en el chat si tienen preguntas. Listo, bueno, sí. Empecemos, sí, etiología, muy bien mencionado, los virus. Recuerden que el coronavirus efectivamente, como dijiste, no es nuevo. Hay 4 coronavirus que circulan de forma endémica, muy bien lo dijiste, ellos que producían gripa. Por el otro lado está SARS, está MERS, SARS-CoV-1 y MERS. Contenidos limitados a ciertas regiones geográficas, fisiopatología lo mencionas muy bien. Factores de riesgo, pues no es del todo claro. Efectivamente sí, no hay duda, los adultos mayores, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, pero fíjense que en niños no lo tenemos claro. Muy bien mostraste las gráficas, particularmente de los menores de 1 año. En relación al virus, es bien importante que dominen esta proteína S o la espiga o spike, y tiene 2 dominios, tiene un dominio C1, un dominio C2. En el dominio C1 recuerden que está la proteína RBD, esa proteína RBD que está en la porción distal de ese dominio C1 es importantísima porque es la que se une al receptor AC2, y la proteína o la porción distal de esa proteína S o espiga es la que permite la fusión. Entonces uno se une y el otro permite la fusión celular, y es importante que lo tengan en cuenta porque cuando uno habla de respuesta inmunológica, y ahorita que está tan de moda hablar de vacunas, y pues ni me ha faltado, muy complejo haber hablado de vacunas, pero se habla de anticuerpos frente a la proteína S. Entonces cada vez tenganla más presente. No sabemos realmente cuánto deben ser los niveles protectores. En los sueros convalecientes habla de 250 FDA, pero los estudios incluyen niveles sobre 400, pero insisto, ténganlos en cuenta. En cuanto a clínica, muy bien lo dijiste, el mensaje sigue siendo claro, más del 85-90% son, pues digamos, asintomáticos, con el grupo etario particularmente afectado que requiere hospitalización y cuidado intensivo menores de 1 año en cuanto a pediatría. La gran mayoría son infecciones leves, y es lo que seguimos viendo en esta pandemia, que son infecciones leves en pediatría. Lo vimos en el pico, lo estamos viendo en la parte posinfecciosa, a excepción de Simstack, que sí lo seguimos, que sí se vio de forma dramática, digamos, hace 1 mes, es decir, similar a lo que reporta la literatura. 2 a 6 semanas después del pico, la meseta en la infección, empiezan a presentarse la gran mayoría de estos casos de Simstack. Esos sí fueron pacientes graves, críticos, muy bien lo dijiste. No es lo mismo que un Kawasaki, tiene características diferentes. ¿Qué características? Incluso el Simstack hoy, acuérdense que lo clasificamos en 3 diferentes fenotipos. Uno es de los niños un poquito más grandes, que son niños con compromiso gastrointestinal, datos de choque, compromiso cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, soporte inotrópico, sin síntomas respiratorios. Ellos, la mayoría de los niños, estos niños tienen PCR negativas con serologías positivas. Luego hay un espectro intermedio que tienen síntomas respiratorios, pero también datos de choque, y muy bien lo dijiste, un tercer grupo o fenotipo 3, que ya es más el de Kawasaki. No es el mismo Cagua, no es el mismo Cagua, tienen reactantes más elevados, tienen linfopenia, no tienen trombocitosis, sino trombocitopenia. Lo vimos demasiado, incluso Diego, que estuvo en Colsubsidio, le tocaron varios y le tocó oírse como 4 o 5 charlas de eso porque hubo muchísimas. Y curiosamente no desesperada, ahorita vienen aumentando. ¿Y por qué vienen aumentando? Porque llevamos ya 2, 3 semanas en las que los casos vienen aumentando de forma consistente, y recuerden que estos son eventos que parecen ser post-infecciosos, post-inflamatorios. En cuanto al diagnóstico, está bien, esos algoritmos están bien. De todas maneras, el consenso ya se va a actualizar. Lo que tenemos nuevo, digamos, son los antígenos en términos generales para considerar su utilización después del día 11 de sintomatología, de los anticuerpos.
PCR antes, utilidad de los anticuerpos básicamente la hemos visto muchísimo en pediatría para el diagnóstico de SIMSTAC, porque la gran mayoría no tienen ni antígeno ni PCR positiva. Bueno, entonces anticuerpos son realmente importantes para nosotros, más que la IgM, la IgG. En relación a tratamiento, sí, miren, el mensaje es muy claro. Esto se comporta pues como se comporta la mayoría de virus, sincitial, adenovirus, norovirus. ¿Qué hay para los virus? Nada, nada. Lo que pasa es que esto pues, esta pandemia nos agarró, digamos, con algo que no esperábamos y es que mata gente adulta, porque el sincitial mata, pero niños. Y digamos que ahí como que no habíamos tanto esfuerzo en términos de vacunas, en términos de medicamentos, pero pues la evidencia viene diciendo hasta el momento, vieron que el Solidarity dijo que Remdesivir, que entonces no, Caletra también se dijo que no, están los estudios del Solidarity en relación al esteroide, acuérdense, en dosis bajas por 7 a 10 días, tú muy bien lo mencionaste, pues bueno, con alguna utilidad, pero pues son virus, no tenemos muchísimo que hacer por el momento, más allá de las estrategias ventilatorias, lo que tú dijiste de los soportes de oxígeno temprano, incluso recuerden que a nivel mundial estrategias de, oiga, darles el pulso oxímetro, detección temprana, falla ventilatoria, de necesidad de oxígeno se han documentado como o asociados a desenlaces favorables, pero sí, el mensaje es que no tenemos muchísimo por hacer, por lo menos ahora. En relación a SIMSTAC, pues extrapolamos lo que sabemos de entidades que se correlacionan con tormentas de citoquinas. Y con Kawasaki, es la razón por la que usamos inmunoglobulina, sí o sí, esteroide, particularmente si hay datos que sugieran en un Kawasaki que va a ser refractario, si hay daño coronario, o en el SIMSTAC que tiene choque, pues consideramos inmunoglobulina más esteroide. El uso de la aspirina, acuérdense que lo usamos particularmente y en SIMSTAC sobre todo como antiagregante en Kawasaki, pero también se puede considerar en el SIMSTAC general. Ojo con los antibióticos, viene una pandemia aún más grave que el SARS-CoV-2 y es la resistencia antimicrobiana en adultos, sí que lo hemos visto. Yo trabajo en clínica de adultos, pues niños y adultos, y vemos cómo se triplicó el consumo de ampicilbactam porque los adultos no han visto niños con neumonías virales graves. Nosotros sí llevamos viendo sincitial, adenoinfluenza muchos años. Entonces, digamos, si llega para nosotros un niño malo con opacidades múltiples, ¿qué antibiótico le ponemos? Ampicilina, ni siquiera ponemos antibiótico. Pero ellos se están enfrentando a un escenario en el que ampicilpa, cefepime, mero, banco, etcétera. Entonces, esto también puede llevar a resistencia. Así que pilas, realmente las cifras de coinfección hay series tan altas como 30, 40, pero cuando uno va a mirar realmente, digo, identificándolo de sitios estériles, son bajas, 2, 3%, de tal forma que, ojo con el manejo antibiótico rutinario, incluso no en el crítico, hay que individualizar, oiga, aparece origen viral, salvo que hayan datos realmente de sobreinfección. Yo creo que pues eso serían los comentarios. Lo último, mencionarles tal vez vacuna, en que vamos en vacuna, recuerden que hay 4 aprobadas, hay dos chinas, una rusa aprobada. Recuerden todas con uso limitado, están realmente en fase 3. Sputnik, la rusa, acuérdense que se fundamentan en la expresión de, por eso les mencionaba la importancia de conocer el coronavirus, la proteína S, la espiga, entonces incorporan a uno o le presentan a uno un adenovirus, unas Moderna o unas usan adenovirus 5, otras usan adenovirus 26, otras adenovirus de chimpancé y expresan la proteína S en su superficie, ya vimos la importancia de la proteína S. Otras lo que hacen es integrarles o presentarnos o darnos el RNA mensajero que es capaz de codificar esa proteína S. Otras son de partículas o recombinantes en las cuales como hepatitis B, ¿se acuerdan? Papilomavirus, que se usa un elemento externo para producir cierto elemento antigénico, en este caso se produce la proteína S, la proteína RBD. Las vacunas pues van bien, sin embargo hay algunas dudas, algunos interrogantes y es como si la respuesta va a ser duradera, si nos protege de reinfección, qué pasa si muta la proteína S,
2, la gran mayoría de vacunas son inyectables, muy pocas intranasales, y sabemos que las inyectables producen inmunidad, sobre todo IgG, pero necesitamos inmunidad también mucosa, IgA. Esas no la producen las intramusculares, así que la pregunta es qué pasará con la infección leve, qué pasará con el asintomático, y si no logro no prevenir la infección del asintomático, pues persistirá la transmisión, que es lo que no quisiéramos que pasara. Así que hay interrogantes, pero bueno, pues cuando la gente dice vamos súper mal, pues nosotros hablamos, pues miren, VIH súper mal, vamos bien. Llevamos un año, menos de un año de conocer el virus y ya estamos hablando de vacunas, así que aunque posiblemente no estén, o sí estarán a la mano y posiblemente no sean la curación, pues servirán, serán fundamentales. Lo último que quiero decir que se me olvidó es ojo con los mecanismos de transmisión. Tú mencionaste las gotas. Acuérdense que es el más importante y cada vez tenemos más experiencia en decir que esto del distanciamiento, esto de la mascarilla, esto de la higiene de manos es realmente lo más importante. Nosotros vemos como si nos cuidamos muy bien los médicos, ante el paciente tenemos baja posibilidad de contagio. El principal riesgo es en la comunidad. El principal riesgo es cuando ustedes o nosotros, los colegas, vamos a un tinto y nos tomamos, a una cafetería y nos tomamos un tinto, o comemos, nos quitamos el tapabocas. Tienen y tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de eso y no solo decirlo sino hacerlo, porque la gran mayoría de brotes en médicos tienen que ver con ambiente no directamente relacionado con el paciente. Listo, esos eran mis comentarios. Nuevamente felicitaciones y no sé si tengan alguna pregunta, pero pues para ti que eres la experta. Gracias, doctor. Bueno, pues invitamos a alguien si tiene alguna pregunta. Vamos a dar un par de minutos a ver si alguien tiene alguna duda. Mientras tanto, aprovechamos, les voy a mandar el link de la asistencia. Ahí les acabo de mandar. Las palabras claves del día de hoy son carga viral y manzana para que la vayan llenando. Y bueno, pues mientras, si alguien levanta la mano o alguien escribe en el chat, agradezco a Daniela por la exposición y también al doctor. Muchas gracias por acompañarnos y por sus comentarios. Realmente creo que ha sido de mucha ayuda el día de hoy.